qué edad cada una de nosotras y de nosotros tuvimos conciencia de nuestro género? ¿Cuál es la memoria más vieja que tenemos, ¿no? De decir, yo a esta edad, cuando iba en este nivel de la escuela, yo ya conscientemente sabía que era un niño y ya me habían dado información de qué hace un niño. O yo a esta edad ya decía, pues yo soy niña, ¿no? Y ya estoy notando que a las niñas no nos dejan hacer ciertas cosas. La mayoría de las veces, digo, por ahí que lo estén respondiendo, respondemos, ¿no? Así el Vox Populi alrededor de los 6 años, 5 o 6 años, ¿no? Y las investigaciones justamente nos marcan que entre los 4 y los 6 años, ¿no?, es el periodo en donde las personas tenemos esta identificación de género. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Gravitando. Este día nos acompaña de manera muy particular y especial un psicólogo. Él es originario de la ciudad de Tijuana, pero radica en la ciudad de Chihuahua actualmente. Él es consultor en políticas para la equidad y el bienestar con perspectiva de género y también es maestro en salud pública. Andrés Gaeta, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, pues muy, 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 muy feliz de estar acá con ustedes. Me encanta sumarme a este gran proyecto. Oye, gracias por la oportunidad de poder conocernos, de también aprender un poquito de lo que estás haciendo ahí en Chihuahua, todo lo que estás de cierta manera, pues apoyando, ¿no? Para la comunidad LGBTI. Y estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa. Ya buscábamos este espacio contigo para poder hablar de la diversidad de género, porque hay tantos temas detrás de este gran tema, yo así lo llamo, y queremos abrirnos, conocernos en esta parte, inclusive nosotros en nuestro raciocinio acerca de cómo podemos entender todo este movimiento, toda esta apertura que se ha venido dando en todo el mundo en general, realmente no nomás en México, ¿no? Y queremos ver también esta parte psicológica acerca de cómo podemos estar más de cerca con lo que realmente es lo que tenemos que apoyar con esta comunidad que también es tan importante para todos. Y bueno, podemos estar pasando también con nuestros propios familiares, amistades, situaciones en las que no sabemos cómo manejarlas, ¿verdad? Entonces queremos que nos expliques así como de entrada acerca de realmente los retos derivados de la falta de información y la claridad respecto a qué y cómo llamarlo y cómo sobre todo normalizarlo. Claro, claro, me da mucho sentido lo que mencionas y justo en este momento global en el que nos encontramos, ¿no? Es casi imposible estar al margen de todas las discusiones sobre el género, sobre la sexualidad, ¿no? Como de una u otra forma nos impacta, nos convoca y nos invita a justamente pues aventarnos un clavadito y decir como de, oye, pues a mí cómo me enseñaron sobre estos temas, ¿no? ¿Cuál fue la educación sexual que recibí en casa y en la escuela, ¿no? ¿Qué tan integral, qué tan completa ha sido y qué tanto puedo seguir aprendiendo, ¿no? Para tener estas conversaciones sobre la sexualidad y sobre el género de la manera más abierta, amena y respetuosa posible. Sí, sobre todo porque pues de antemano sabemos que hay creencias, hay ideologías, la educación de cada familia es distinta, entonces son muchos factores los que influyen para que nosotros veamos esta diversidad de género de manera distinta, ¿no? No podemos imponerle a una persona que piense de cierta manera respecto al tema, porque todos lo vemos de diferente manera, todos hemos crecido bajo diferentes estándares también, ¿no? Entonces hasta cierto punto complicado, ¿no? Llegar así como a un balance de decir, esto es como el común denominador y desde aquí podemos partir para empezar a verlo un poquito más normalizado, como se dice, o estandarizado, porque cada mundo es una cabeza, entonces ahí es el reto, yo creo que más grande con el que nos enfrentamos todos los días. Sí, 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 totalmente. Y justo a partir de ahí creo que resulta muy importante colocar algunos conceptos clave o algunos elementos clave que creo que pueden ser como estas anclas para tener estas discusiones, estas conversaciones y sobre todo, pues las preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían los términos más comúnmente, pues, llamados, así se puede decir, en cuanto a lo que son las diferentes maneras
de expresión de género. En este caso, por ejemplo, tenemos, pues, está el hombre, está la mujer, están, ¿me puedes explicar así como a grandes rasgos? Digo, sabemos de antemano que son varios, pero ¿cuáles son los que comúnmente son los que se identifican ya en la sociedad? Sí, justo creo que es útil identificar 4 categorías, ¿no? Y si tenemos claro estas 4 categorías, va a ser mucho más sencillo navegar todo este tema de la diversidad sexogenérica. El primero tiene que ver con el campo de lo biológico, ¿no? Con el campo de lo físico, con el campo de lo hormonal, que tiene que ver con nuestro sexo biológico, ¿no? Y esa es una primera categoría, ¿no? ¿Cuál es el sexo que tenemos las personas? ¿No? ¿Cuál es mi sexo? ¿Cómo me lo asignaron? ¿No? Sobre el sexo construimos la identidad de género, ¿no? Y un poco aquí son estos 4 conceptos, pero van de la mano, sexo y género. ¿Qué pasa? Nazco y en función de mis genitales y mis características cromosómicas, hormonales, puedo identificar si soy un macho o si soy una hembra. Y desde ahí ya estos términos como que generan ruido, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? O sea, pues no andamos ahí por la vida diciendo, ¿no? Soy macho, soy hembra, ¿no? Decimos soy hombre o soy mujer, ¿no? Y ese es el tema cultural interesante. Culturalmente, cuando nace un cuerpo, lo registramos, ¿no? Y pasamos así casi inmediatamente de, es un cuerpo con vulva, es una hembra, ¡pum! Le asignamos la categoría de niña, mujer. Es un cuerpo, nace, tiene un pene, es un macho, pum, en automático es un hombre. Ahí va su acta de nacimiento y ahí va toda la historia familiar, ¿no? De cómo lo van a educar y demás. Entonces, ahí podemos identificar que está esta mezcla, ¿no? Sexo y género. Y ahí aparecen todas estas posibilidades en la identidad de género, ¿no? De cómo las personas, sí, bueno, estos son mis genitales, ok, tú me dijiste que era niño, tú me dijiste que era niña, ¿no? Pero con respecto a nuestro descubrimiento, vamos creciendo. Las personas tenemos este momento de reconocimiento, de identificación y decir, sí, en efecto, soy niña. Sí, 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 claro, soy niño, ¿no? O puede suceder lo contrario, ¿no? De, bueno, yo veo que aquí me están diciendo que tengo cierto género, pero yo no me reconozco de esa manera, ¿no? Y ahí está la categoría de identidad de género. Ahorita las vamos a ir platicando más, pero sobre esa hay una muy importante y de esta creo que es la que vamos a hablar más, que es la expresión de género. La expresión de género es una categoría de la cual casi no solemos hablar, pero es la más importante, porque la expresión de género es la manera en la que cada una de las personas expresamos nuestra manera de ser. Los aretes, el tono de voz, la ropa, cómo muevo las manos, ¿no? Esa es mi expresión de género. Y en función de eso, pues cada familia, sociedad, en tiempo, va a definir, este conjunto de comportamientos y maneras de vestir es femenino. Este conjunto de comportamiento y manera de vestir y de ser es masculino, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Aparece también la orientación sexual, que la orientación sexual no es nada más que de quién nos enamoramos, a quién, con quién soñamos, ¿no? A quién deseamos compartir tiempo, qué pareja queremos tener. Todas esas preguntitas tienen que ver con la orientación sexual, ¿no? Y un poco, y ahorita tú me lanzas más preguntas, si te fijas, mucho de las confusiones que se pueden generar es a través de la expresión de género. A veces podemos decir, quizá este niño, este adolescente, esta persona, este familiar, ¿no? A lo mejor es gay, es lesbiana, a lo mejor es trans, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es, no, esta persona se comporta de esta manera, se viste de esta manera, tiene estos comportamientos, ¿no? Que esa es la expresión de género, ¿no? Y ahí empieza todo. O sea, se han ido, básicamente, por lo que estoy entendiendo, se han ido a través del tiempo categorizando, sin, digo, se escucha a lo mejor feo, ¿no? O como muy, muy de etiqueta, pero se han ido definiendo, mejor dicho, cada expresión, porque vienen siendo, cada una tiene sus características distintas, entonces podemos ir entendiendo, ¿no? Que no toda la diversidad ahora sí que es igual, ¿no? O sea, que cada una tiene como sus propias características, que es lo que define a cada uno de estos términos, vaya, ¿no? Por ejemplo, el ser mujer, el ser hombre, el ser neutre, andrógine, etcétera. O sea, vamos definiendo, ¿no? De manera muy, no categóricamente, pero sí minuciosamente, que cada uno de ellos trae sus puntos ahora sí que a desglosarse para poder entender estas personalidades. Sí, justo, y con esto que marcas vamos identificando que culturalmente la idea de ser hombre, de ser mujer, lo masculino, lo femenino, no es estático.
¿no? O sea, podemos hacer estas revisiones históricas, ¿no? De cómo el uso de tacones fue creado para los hombres, ¿no? Para que se vieran masculinos y con más poder, por ejemplo, ¿no? Y ahorita yo digo tacones y pues puedo pensar en algo femenino, ¿no? Pero al principio no era así, ¿no? O un poco podríamos también identificar en los deportes, ¿no? Con cómo ha habido más auge en el fútbol en las mujeres, ¿no? Pero como hace un par de años, ¿no? O depende del contexto, los territorios, eso era considerado muy masculino y no estaba bien visto, ¿no? Entonces se va modificando, ¿no? Va habiendo estas adaptaciones. Se va modificando conforme pasa el tiempo, conforme vienen las tendencias, conforme hay más apertura. Entonces, se tiene toda esta oportunidad de ser, ¿no? De ser realmente quien uno quiera ser. Esto que mencionas me parece, o sea, fundamental, porque al final estamos hablando de eso, ¿no? De quiénes somos y de cómo nos queremos compartir, ¿no? Y justamente esto que marcas, ¿no? De, pues, de ser, ¿no? De quiénes somos, creo que genera una, una oportunidad de repensar, ¿no? Todo este tema del género, de la diversidad, para incluirnos todas las personas, ¿no? Es decir, a lo mejor digo, bueno, yo soy un hombre, siempre he sido un hombre y soy heterosexual. También ahí hay un tema de qué cosas la sociedad no me ha permitido expresar ciertas emociones, ¿no? Porque los hombres heterosexuales no se expresan así, ¿no? Entonces, si vemos ahí todo el abanico, nos vamos dando cuenta que todas las personas entramos en esta diversidad. Me llamó mucho la atención, Andrés, una conferencia que tuviste, que se llamó Alianza Global para Jóvenes Jóvenes Políticos, en Orizaba, Veracruz. Y en esta conferencia mencionas el tema de los espacios seguros. Y te voy a decir por qué lo traigo ahorita el tema y aquí al pod. Porque también hablas de que el mismo hombre, o sea, el mismo hombre heterosexual o la misma mujer heterosexual, ¿no? Necesita ese espacio cómodo para hablar de sus cosas. O sea, no necesariamente nos referimos a espacios cómodos para hablar de temas tabús o de temas a lo mejor incómodos, sino nosotros como el género que hayamos elegido, necesitamos ese espacio con esa comunicación para poder ser, ¿no? Volvemos otra vez a lo que mencionábamos, ¿no? O sea, aquí el objetivo es ser quienes realmente queremos ser y no estar detrás o adentro, como se le llama comúnmente, en un closet, ¿no? Escondiéndonos de una realidad o estar buscando las formas de que las personas no nos conozcan como realmente somos por el miedo a una sociedad, por el miedo al que dirá mi familia, ¿no? Entonces, los espacios seguros, me gustaría que lo tomaras aquí, que mencionaras un poco respecto al tema. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tan importante es para la diversidad de género? Fíjate que me encanta que hayas retomado esta participación en esta conferencia que tuve hace poquito ahí en el marco del Pride, porque justamente la propuesta de espacios seguros implica repensar el closet, ¿no? Algo que me gusta preguntar es si las personas tenemos que salir del closet, es importante preguntarnos quién construyó ese closet, ¿no? ¿Por qué esa familia tenía un closet, ¿no? ¿Por qué ese espacio laboral tiene un closet, ¿no? Entonces, la propuesta, ¿no? Para no tener closets es generar estos espacios seguros, ¿no? En donde la esencia de las personas, ¿no? Del ser, ¿no? Así me nombro, así me muevo, así me visto, ¿no? Esté sobre la mesa y desde ahí podamos generar estas discusiones, participaciones, inquietudes en la familia, entre amistades, ¿no? Sobre qué cosas nos incomodan, sobre cuáles son estas expectativas sociales, ¿no? Y pongo estereotipos, ¿no? Esta expectativa social de, pues las mujeres son cuidadoras siempre, ¿no? Y muy emocionales, ¿no? Hay una presión ahí también, ¿no? Los hombres son proveedores y fuertes, ¿no? Y ahí está la presión también. O sea, el momento en el que rompemos eso y nos permitimos, pues, no guiarnos por esos estereotipos, ¿no? Vamos a generar espacios seguros para las personas cisgénero y heterosexuales, ¿no? Y en consecuencia, si alguien disiente, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo siento que este género que me asignaron no es el que me toca, o a lo mejor, ¿sabes qué? Sí me identifico como mujer, pero soy una mujer muy masculina y me siento cómoda siendo masculina, ¿no? Y así podemos hacer estas conjugaciones, ¿no? Pues va a haber un espacio de apertura, ¿no? Para aprender, para acompañarnos y respetarnos. Sí, porque ahí entra un recuestionamiento, ¿no? En algunos casos, ¿no? No estoy diciendo que en todos, pero
Finalmente, sí son espacios en donde vas a analizarte, vas a también a autoconocerte, en base, bueno, ahora sí que con las experiencias de los demás, tú también puedes entrar en esa disputa contigo mismo y hacerte la pregunta, ¿no? O sea, tengo el género que yo realmente quiero tener, ¿no? O que me eligieron de cierta manera, ¿no? Se me impuso, ¿no? De manera, pues, biológicamente. Entonces, a veces pensamos de manera muy, pues malamente, a lo mejor como egoísta, ¿no? Que estos espacios pueden llevar a análisis más allá, a lo mejor no sanos, ¿no? No sanos. ¿Por qué? Porque se van a tocar temas de, pues meramente a lo mejor sexuales. Entonces, también puede como ahí el discernimiento puede ser un poco, eh, pues difícil de a lo mejor de comprenderlo si no se hace de la manera correcta. Sin embargo, tú la manera en la que lo propones se me hace muy interesante porque son espacios abiertos, sanos, en donde puedes ser tú, en donde puedes convivir con personas bisexuales, gays, heterosexuales probablemente, ¿por qué no? Pero que se pueden poner esos temas sobre la mesa y se pueden platicar, se pueden dialogar, que es lo importante. Sí, y sabes, creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? O sea, de los temas que mueve, el ruido que genera, porque justamente también la propuesta de espacio seguro implica que las personas, ojo, de cualquier orientación y de cualquier identidad, ¿no? Podamos de pronto decir, oye, yo no quiero hablar acerca de este tema, ¿no? O no me siento cómoda en este momento, en esta reunión familiar, de narrar cómo fue mi salida del closet o por qué cambié de género, ¿no? También eso nos va brindando, ¿no? La posibilidad de respetarnos y de darnos los tiempos, ¿no? De cuándo y con quién queremos narrar, queremos compartir, ¿no? Todo lo que nos hace ser y existir en comunidad y con otras personas, con parejas y con amistades. Hoy en día, ¿cuál sería la postura médica, por un lado, y psicológica ante esta identidad de género y orientación sexual? Fíjate, si nos vamos aquí, bueno, mencionaría dos cosas, ¿no? La primera es que la postura médica oficial a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todas estas organizaciones psiquiátricas y de psicología, ¿no? Desde los 70 empezaron a tener estas discusiones críticas sobre cómo se tenía que cambiar la manera de ver la orientación sexual. Y después de muchos movimientos, activismo, reuniones y tal, en 1990 la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado oficial diciendo, básicamente, lo voy a parafrasear, oigan, paren todo, nos equivocamos, la homosexualidad no es una enfermedad. Cambien sus reglas, sus planes educativos, ya no, nos equivocamos, ¿no? Entonces tuvimos todo ese trazo, ¿no? Ese trayecto en los 90, 2000 y hasta hace un par de años, ¿no? 2016, 2015, por ahí, se empezaron a generar otras investigaciones para hacer el mismo proceso para despatologizar, para quitar de los manuales a las identidades trans, ¿no? Entonces, aquí con esto marco que el espacio, todo el ámbito médico-científico está de acuerdo, no ya estipulado que todas las identidades de género y las orientaciones sexuales son una expresión más, son parte de la naturaleza de los seres humanos, no hay una patología en ello, pero si se fijan hay una brecha, ¿no? De decir en los 90, oigan, la homosexualidad no es ninguna enfermedad y casi 20 años después decir, ay, también las personas trans, no es enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hay un consenso. Y aquí me gustaría agregar como un pequeño datito, porque a mí se me hace muy interesante. Es que al final todas estas concepciones, ¿no? De la orientación y de la identidad como patología en su momento, ¿no? Pues también es algo nuevo, ¿no? Porque si nos vamos así súper hasta atrás, y llegamos a la época en donde América no había una colonización, ¿no? Hace 500 años, muchas comunidades indígenas tenían identidades no binarias y tenían otras categorías que se asemejan a lo trans, ¿no? Entonces es interesante porque rescatamos y decimos, bueno, no es nuevo, a lo mejor es nuevo que salga en la tele, pero tiene más de 500 años, ¿no? Como este tema. Claro, lo que pasa es que también, pues, tenemos más información a través de las plataformas, de la tecnología con la que contamos hoy en día, y tenemos la información más a la mano, pero definitivamente sí son situaciones que se han venido presentando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en efecto, yo creo que sí, no es algo nuevo, pero ahora lo vemos de manera más analítica, de manera más consciente,
¿no? Vivimos todo esto más de cerca, antes probablemente era alguien un poquito más aislado, ¿no? Y se pasaba la información de boca en boca, ¿no? Pero ahora vemos que está más aceptado de cierta manera, pero de forma consciente. Y eso es lo interesante también de este tema, ¿no? Que no nomás es, señalo, él es así, ¿por qué? O ella es así. No, a ver, vamos a ver, o sea, es una elección, es una expresión por parte de esta persona. Y así como hay otro tipo de expresiones, ¿no? Sin tocar el tema de la diversidad de género, podemos aceptarlas de forma normal, de forma normalizar esta parte porque ya está aquí entre nosotros, no es algo, como lo comentamos, algo nuevo. En la cuestión ¿a qué edad? En la cuestión de los infantes, ¿a qué edad empiezan a tener claridad respecto a su identidad de género u orientación sexual? A mí esta pregunta me encanta porque les voy a lanzar, ¿no? A quienes nos están escuchando esta pregunta para que puedan ahí respondérsela e indagar. Me gusta preguntarnos, ¿no? ¿A qué edad cada una de nosotras y de nosotros tuvimos conciencia de nuestro género? ¿Cuál es la memoria más vieja que tenemos, ¿no? De decir, yo a esta edad, cuando iba en este nivel de la escuela, yo ya conscientemente sabía que era un niño y ya me habían dado información de qué hace un niño. O yo a esta edad ya decía, pues yo soy niña, ¿no? Y ya estoy notando que a las niñas no nos dejan hacer ciertas cosas. La mayoría de las veces, digo, por ahí que lo estén respondiendo, respondemos, ¿no? Así el Vox Populi alrededor de los 6 años, 5 o 6 años, ¿no? Y las investigaciones justamente nos marcan que entre los 4 y los 6 años, ¿no? Es el periodo en donde las personas tenemos esta identificación de género, ¿no? Que puede ser, me dijeron que era niña, sí, soy niña. O me dijeron que era niña, pero yo no me siento como niña, ¿no? Yo soy un niño, ¿no? Y bueno, ya cada caso va a ser ahí distinto. Pero es en ese periodo, ¿no? En donde vamos teniendo esa identificación de género. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se trata de una simple etapa? Porque he escuchado muchos casos de niños y de niñas que tienen estas preferencias, ¿no? A lo mejor por ciertos juguetes, por cierta ropa, ¿no? Que ellos ya se sienten diferentes, pero simplemente, pues, es una etapa. O sea, ¿cuánto más o menos pudiera durar esta etapa de identidad, de definirse? O sea, no sé, después de estás hablando tú que esto empieza a pasar entre los 4 y 6 años. ¿Cuándo realmente es cuando ya se puede decir que está definida la persona? Cada caso va a ser distinto y cuando digo cada caso es depende de la escuela, la familia, la ciudad, las leyes, ¿no? Los servicios de salud, ¿no? En función de eso se va a ir navegando y aquí justo es en donde aparece el término de expresión de género. ¿Por qué? Porque podemos pensar, ¿no? Nos ubicamos, ¿no? Esta etapa de 4 a 6 años, lo que vamos a observar mayormente es una expresión de género. Yo puedo observar que una niña le encanta jugar el fútbol con sus primos y es muy ruda, ¿no? Y aquí ponemos ruda según quién, ¿no? Pues bueno, ahí es un tanto ambiguo, ¿no? Pero lo que podemos identificar ahí es solo una expresión de género, ¿no? Eso no nos dice que esa niña vaya a ser un hombre trans, eso no nos dice que esa niña vaya a ser bisexual o lesbiana, eso nos dice exclusivamente que a esa niña le gusta, se siente cómoda jugar con otros varones en su familia a un deporte de mucho contacto físico, ¿no? Eso es lo que nos dice. Otro ejemplo, ¿no? Podría ser con ciertas conversaciones, ¿no? Retomo una conversación que hace tiempito tuve, ¿no? Era un niño justo que lanzó esta pequeña frase, ¿no? De, yo cuando sea niña quiero tener el cabello largo, ¿no? Y entonces eso generó una discusión, ¿no? De acompañamiento de, ay, cuéntame más, ¿no? Y llevó al final a que justamente ese niño dijera, no, bueno, yo no quiero ser niña, lo que quiero es tener cabello largo. Pero como no conozco a nadie, nunca he visto a ningún hombre que tiene cabello largo, pues yo como niño pienso que tengo que esperar a cambiar de género, ¿no? Entonces, coloco aquí dos ejemplos, ¿no? En donde podemos identificar que este alarma o esta señal de hoy poner atención a cómo se va desarrollando el género y cómo acompaño a mi hija, a mi primo, ¿no? Puede terminar en una conversación, en un ratito, ¿no? O puede ser en varias reuniones, en varios momentos de conversación, en donde se va a abrir el tema. Y ahí es en donde está lo complicado en este tema, porque implica tener conversaciones a lo largo de los años, ¿no?
en diferentes momentos cotidianos, ¿no? Identificando que tanto esas personas que están pues creciendo, ¿no? Ya son personas, ¿no? Aunque tengan pues en esta primera etapa de vida, van a estar haciéndose cuestionamientos sobre el género que seguramente me van a impactar a mí como mamá, me van a impactar a mí como papá, ¿no? Como, pues, ¿por qué esta niña se está cuestionando si juega fútbol, ¿no? A ver qué cosas yo no me cuestioné, a qué quería jugar yo de niña y no me dejaron, ¿no? Y entonces, un poco, digamos, aquí coloco el escenario, siguiendo, ¿no? Digamos que estas conversaciones, actividades, llevan a que justamente este niño o esta niña explicite y diga, yo soy niño, yo quiero tener otro nombre, o impacte en el tema de la vestimenta, ¿no? Conforme vaya avanzando, lo que sucedería en un ideal es que la familia, ¿no? Todo el sistema transicionara con ese niño o con esa niña, ¿no? Porque entonces te cuestionas, bueno, ¿para qué tengo juegos tan rígidos? ¿Por qué tengo esta onda del azul y el rosita? ¿No? Y entonces la familia va teniendo esta apertura y lo más importante, porque eso luego genera también mucha alarma, las transiciones que se van haciendo en la infancia y en la adolescencia son transiciones sociales, ¿no? Son transiciones guiadas por las necesidades de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, ¿no? Que puede implicar cambiar el pronombre, ya no es ella, ahora es él, que puede implicar cambiar un poco la vestimenta, ¿no? Que puede implicar búsqueda, ¿no? De cambios jurídicos, ¿no? Pero el tema, y aquí sí me gusta dejarlo claro, ¿no? El tema corporal, de hormonización, ¿no? De modificaciones, pues es algo que ya va en la etapa de la, ¿no? Y yo creo que también como padres es difícil discernir la parte, cuándo es el momento de iniciar, ¿no? ¿Cuándo es el momento de, porque podemos tener hijos que están pasando por esos cambios en su cuerpo, en su forma de pensar, en sus elecciones. Y por ejemplo, los hermanos, ¿qué pasa con ellos, no? Los hermanos que aparentemente, bueno, tienen una elección o un gusto, ¿no? Por cosas, en este caso, a lo mejor de niñas o de niños, pero van creciendo juntos y se están dando cuenta de esos cambios que para ellos probablemente sean, a ver, ¿cómo? Mi hermana está jugando fútbol o mi hermano está jugando con muñecas, ¿no? Entonces, sí entiendo mucho esa parte que dices que es importante que la familia viva esta transición unida, es lo que estoy entendiendo, unida, de manera cercana, ¿no? Para que juntos logremos entender este cambio que gradualmente se va a ir dando con el tiempo, porque estamos hablando de estar hablando de estos temas de forma cercana con nuestros hijos, no solamente una vez ni dos veces, sino van a ser las veces que sean necesarias, yo creo, ¿no? Para poder llegar a una vida sana, ¿no? Mentalmente hablando, ¿no? Y que estos hijos que tengan estas preferencias se puedan desarrollar de manera plena. Claro, claro, totalmente. Y justo ahí se va desarrollando el espacio seguro, ¿no? Se va haciendo en cadenita este cuestionamiento de, a ver, yo también quiero hacerme preguntas, ¿no? Y vamos habilitando, ¿no? Y también en este espacio seguro, me parece también importante visibilizar y reconocer, ¿no? Que yo, como mamá o como papá, puedo decir como de, va, yo amor incondicional, acepto, acompaño, pero pues tengo ciertos dolores, hay cierto duelo, hay cierta incomodidad, ¿no? También es importante, ¿no? Darle validez, ¿no? Pero ojo, que ese dolor, que esa incomodidad no anule a mi hijo, a mi hija, a mi hija, ¿no? Pero que me dé lugar a mí de, ay, yo necesito un espacio para hablar de esto también. Sí, y yo creo que cuando eres una persona consciente y tienes hijos, y amas a tus hijos, lo que más te va a importar es que ellos estén bien, que ellos emocionalmente crezcan sanamente. Entonces, tienes forzosamente que hacer cambios como papá, ¿no? En tu forma de pensar, ser más flexible, trabajar con esa apertura que se necesita para que tu hijo pueda sentirse también conectado y sentirse acompañado, ¿no? Tú mencionas mucho el acompañamiento en tus conferencias y en tus pláticas y me gusta mucho esa palabra de acompañar. O sea, voy contigo en tu proceso, te entiendo también con mis tiempos, porque, por ejemplo, en el caso de los papás de los hombres, del hombre, ¿no? Que tiene hijos varones y que se está confrontando, que a lo mejor no es un papá tan tradicional, pero también no es un papá que tiene tantas herramientas, ¿no? Como para decir, sí, ya entiendo perfectamente que tu elección es ser gay y te apoyo, ¿no? Entonces también ellos como hombres heterosexuales deben de pasar un proceso, ¿no? Con sus hijos, o sea, también se deben de dar el tiempo y yo creo que es importante no juzgarlos, porque muchas veces también
juzgamos a esos hombres que no entienden a sus hijos, pero lo que no entendemos otras personas es que quizá ellos querían otra cosa para sus hijos. Entonces es cuestión de tiempo en ir como digiriendo todo esto, ¿no? Poco a poco en el acompañamiento con sus hijos. Claro, claro, totalmente. Y sabes que mencionas algo que me parece fundamental, porque justamente ahí nos atoramos, ¿no? Muchas familias, o mamás y papás, porque justamente al momento de visibilizar y acompañar, ¿no? En el momento de develar mi orientación sexual, que no va a ser heterosexual, o develar que estoy teniendo una transición de género, implica contactar con ese plan de vida imaginario que mamá y papá tenían para nosotras y nosotros. Y viene este cuestionamiento de, oye, pues qué bonito, ¿no? Que tengas este gran deseo y fantasía, ¿no? Con mucho amor de que me case, tenga hijos, el trabajo, ¿no? O cualquier otra actividad que me dedique a tal cosa, ¿no? Pero viene un momento pues muy profundo de reconocer, oye, pues es otra vida, es otra persona, ¿no? Puedo acompañarle con mucho amor, pero pues está construyendo su proyecto de vida. Yo creo que habrá papás que tengan ese amor y esa empatía tan fuerte que seguramente no les costará tanto trabajo desprenderse de ese ideal, ¿no? Que construimos o que la sociedad misma nos ha hecho construir de cierta manera que es lo que debe de ser, ¿no? Y dejar y soltar y saber que nuestros hijos tienen que hacer su propia vida con sus propias elecciones y que lo importante realmente es que sean felices, ¿no? Tocando ahora el tema, toda esta parte de apoyo, de acompañamiento, ¿no? Que sería lo ideal, como mencionas, con muchos padres de familia, ¿no? Estar con sus hijos, sus hijas. Tenemos la parte de los que no son apoyados, tenemos aquellos que no son comprendidos, que tenemos aquellos que probablemente no les ponen la atención adecuada y se vienen muchos problemas en cuanto a salud mental. ¿Cuáles son los más comunes dentro de los jóvenes o a lo mejor niños a temprana edad cuando empiezan a sentir ese rechazo? Sí, justo a partir de esta combinación, ¿no? De situaciones de estrés, de violencia, de una comunicación entrecortada, ¿no? No tan íntima, ¿no? Justamente van generando un aislamiento, ¿no? Y podríamos pensar un poco, ¿no? En ese niño, en ese adolescente, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en familia? ¿Qué pasa en los espacios públicos, ¿no? Por donde camina, ¿no? Y en esos trayectos es visibilizado, es nombrada, salen comerciales, ¿no? No sé, por dar ahí algunos referentes. Entonces, en el momento en el que esa persona no encuentra un referente, no encuentra un modelo, no hay un espacio para enunciarse, y cuando se le llega a enunciar, es un chiste homofóbico, un comentario transfóbico, va justamente generando que estas personas tengan una red social más débil o una red social más limitada. Es decir, hay menos personas en las que puedo confiar, hay menos personas de las que me puedo apoyar abiertamente, ¿no? Y eso va colocando a estas personas en esta temprana edad en una vulnerabilidad, porque en el momento en el que suceda alguna, no sé, algún estresor general, la propia pandemia, como ya lo vivimos, ¿no? Mis herramientas van a ser muy débiles y me pueden llevar a tener comportamientos ansiosos o comportamientos depresivos, ¿no? Y justo particularmente es un tema, ¿no? Sobre todo cuando vemos las campañas de prevención de suicidio y tal, ¿no? Los estudios van marcando dos cosas, ¿no? La ideación suicida y los suicidios se concentra en hombres, en hombres heterosexuales, cisgénero, ¿no? Por el tema de no expresar emociones, pero también en personas de la diversidad sexogenérica, particularmente en personas no binarias y en personas trans. ¿Por qué? Porque su red es más débil, ¿no? Como hay mucha más violencia, ¿no? Y entonces ahí está el foco. Y justo con esto que mencionas, es importante identificar que hablar de diversidad sexual y hablar de salud mental van súper de la mano. O sea, no podemos hablar de un tema sin el otro, ¿no? Si realmente queremos caminar hacia sociedades incluyentes. Vaya que es algo que está actualmente muy fuerte y yo creo que a pesar de toda esta apertura que existe eh, acerca de este tema, yo creo que todavía existe el tabú, existen comunidades, bien lo has mencionado anteriormente, ¿no? En pueblos, a lo mejor aislados, en donde todavía las personas se sienten juzgadas, ¿no? Entonces pasan los años y ¿qué pasa con ese segmento de personas? No se realizan realmente en plenitud. Entonces,
siguen existiendo, ¿no? Estos temas de suicidio, ¿no? De depresión, de ansiedad. Y tristemente, ¿no? Sin tener que ser así, sin tener que ser así, vaya a toda la información que ahora existe en el mundo entero. Claro, claro, totalmente, totalmente, porque justo como mencionas, ¿no? En el curso de vida, ¿no? Como vamos a identificar que hay personas que hacen la transición de género, que abren su orientación sexual en diferentes etapas, ¿no? Y entre más tiempo pasa en mi vida, pues más pesar, más carga, más conversaciones, ¿no? Y sobre todo, hay más tiempos, más recuerdos, más memorias en donde yo me comporté de manera distinta para las otras personas, ¿no? Me dejé de lado. ¿Cuál sería el rol ideal en una familia inclusiva, con, teniendo a hijos, a, no sé, primos, familiares cercanos, ¿no? Que están pasando por este proceso de, puede ser físico, por ejemplo, los transgénero, puede ser algo de preferencia simplemente, ¿no? Sin especificar un género en particular. ¿Cuál es la forma más adecuada de llevar este acompañamiento para que ellos puedan, realizarse plenamente como seres humanos? Creo que aquí uno de los puntos importantes es identificar la red, ¿no? Y acá comparto un poco desde, pues desde el expertise, ¿no? Como facilitador, como acompañante, ¿no? En procesos psicoterapéuticos. Cuando estamos acompañando a alguien que se nombra, que se enuncia, ¿no? Desde la disidencia sexual, es importante identificar quién es esa red. En un ideal, pues serían estas personas más cercanas, ¿no? Un papá, una mamá, mi hermano, ¿no? Pero en ocasiones también es importante, a lo mejor no están esas figuras, ¿no? Porque fallecieron, porque nunca les conocí o porque no están emocionalmente disponibles, ¿no? Y entonces busco en la red ampliada, ¿no? Tengo una tía, mi abuela, hay un primo mayor, ¿no? Y en función de la edad y tal, puedo identificar, a ver, qué persona está en el departamento psicopedagógico de la escuela, si es un adolescente, ¿no? A veces hay familias, bueno, amistades, ¿no? Que generan vínculos fuertes y es, bueno, a lo mejor la mamá de un amigo, ¿no? Entonces, ese sería un primer momento. Identificar dónde está mi red, ¿no? Y qué tanto me pueden apoyar si pensando en casos extremos, ¿no? De, me corrieron de la casa, ¿no? O en momentos en donde necesito tener una conversación, ser reconocido, una compañía. Y de ahí, pensando en esta red, es importante justamente identificar cuáles son las necesidades de esa red, incluyendo de estas personas que tienen esta no disponibilidad emocional, ¿no? De, bueno, soy tu mamá, no te acepto, pero aquí estás en la casa y te aplico la ley del hielo, ¿no? Por poner algún ejemplo como extremo, digamos, de no comunicación. Y en ese sentido, vamos buscando espacios grupales o individuales para que a lo mejor ese papá y ese tío pues entren a un grupo mensual de hombres y hablen y ahí se van a topar que hay otro papá de otra ciudad que también tiene un hijo trans, ¿no? O lo mismo entre mamás, ¿no? Se van a dar cuenta que hay mamás que tienen culpa porque no entienden, pero sí aman a sus hijos, ¿no? Y lo otro, me parece que como otro elemento importante, sería hacer una revisión y aquí pues incluir a todas las personas que se puedan, ¿no? De qué consumimos en los medios de comunicación y cuáles son los juegos y juguetes que tenemos. Porque esto que acabo de mencionar, pues muchas veces pues es entretenimiento, es algo lúdico, es para pasar el rato, es para no pensar mucho, pero ahí estamos adquiriendo muchos estereotipos y prejuicios si no nos damos cuenta, ¿no? De por qué solo le regalé la muñequita a la niña, ¿no? ¿Por qué solo le regalé los carritos al niño? ¿No? Por poner dos ejemplos estereotípicos, ¿no? Y desde ahí podemos hacer movimientos, ¿no? Y sobre todo escuchar, ¿no? Porque este tema de los estereotipos, ¿no? De qué cosas ver en la tele, a qué jugar, pues son más de adultos, ¿no? Los niños, las niñas y las niñas van aprendiendo, ¿no? De, ok, las niñas solo juegan con esto. Entonces, si hacemos ese movimiento familiar, pues justamente va a haber mayor apertura, ¿no? Para esta transición o este salir del closet que va a tener un miembro o dos o tres, quién sabe. Sí, podemos ir cambiando los contextos de cierta manera, ¿no? Curiosamente, hace poco nos invitaron a una piñata de una niña que conozco, bueno, que conozco, amiga de mis hijos, y la piñata fue de fútbol. O sea, ella escogió o sea, todos los niños tenían que ir de futbolistas y ella escogió, y no era de una selección de mujeres, ¿no? De fútbol, sino era como una selección, creo que era la de España y así.
y ella eligió su uniforme, ¿no? De un jugador, que a ella es el que le gusta, y me gustó mucho la idea porque dices, bueno, entonces aquí empezamos bien de cierta forma, ¿no? Porque ellos, los niños al final van a jugar, o sea, los niños realmente van a jugar, los niños no se están fijando, o sea, ellos no sexualizan en sí a cierta edad todavía, que eso es de mujer o eso es de hombre, sino que ellos le dan el enfoque del juego. Entonces se vuelve algo muy, muy interesante y se me hace todavía, pues, bonito a cierta manera porque al final de cuentas en la infancia eso es lo que más importa, ¿no? Que tú te sientas cómodo con las herramientas que tienes para desarrollar tus propios juegos, ¿no? Ya llámese fútbol, aunque seas una niña, o llámese, no sé, jugar al chef, ¿no? Que ahorita está muy de moda las clases de cocina, por ejemplo, ¿no? Y los niños toman clases de repostería. Entonces, yo creo que sí ha habido de cierta manera como que grandes avances, aunque no los veamos en su totalidad. Yo creo que sí hay, muchos pasos importantes que se han ido, dando en torno a este tema. Y me llama mucho la atención que hoy en día, por ejemplo, en el caso de las terapias, y me imagino que tú lo tienes con tus pacientes, ¿no? Haya más gente que se acerque a ayuda, porque en determinado momento yo he escuchado que muchos papás, bueno, inclusive maestros, ¿no? Dicen, no, es que si su niño tiene ciertas elecciones o su niña, el niño no es el que necesita la terapia, señora o señor, el que la necesita es usted, ¿no? Entonces sí te quedas pensando, pues sí, o sea, la necesitas para simplemente para saber guiar a tu hijo, para saberlo acompañar, ¿no? Porque el niño no está enfermo, el niño no es el que está mal, ¿no? Sino que nosotros somos los que empezamos a ya hacernos o anclarnos en ciertas creencias, estereotipos otra vez, y es ahí donde viene el choque, yo creo, ¿no? De estas situaciones que se pueden presentar con nuestra propia familia. Sí, totalmente. Y creo que estos escenarios que colocas sobre la mesa, pues también permiten que como mamás, como papás, como cualquier persona a cargo de un niño, niña, adolescente, pueda también pues recibir ayuda, ¿no? De, ay, yo también ocupo acompañamiento, ¿no? Yo también ocupo que me den ciertas indicaciones, orientaciones o que me escuchen, ¿no? Porque estar acompañando a otra persona pues va a generar muchísimas dudas, inquietudes y sobre todo un temor genuino, ¿no? Porque muchas veces me encuentro también en la experiencia profesional que hay quienes desde el interior de su familia no es que no quieran acompañar, pero es que tienen un gran temor, ¿no? De cometer algún error. Y pues desde ahí es importante que reciban este acompañamiento, ¿no? Pues a lo mejor y te equivocas, pero vamos viendo, ¿no? Con amor y con escucha, siempre hay rutas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, sabemos que cuando es en el caso de los niños, que es una edad temprana, sabemos que hay ya estas inquietudes, estos comportamientos diferentes en nuestros hijos. ¿Cuál sería un primer paso así básico para decir, cómo afrontar como padre? O sea, cómo afrontar esa situación de la manera más sana, de la manera más natural posible con un hijo o con un familiar. Creo que lo primero sería la escucha, ¿no? Y ojo, aquí, si tengo que hacer algún ejercicio de respiración, pues lo hago, ¿no? Pero un poco cuando se abre el tema, ¿no? Y empiezo a hablar de esto de los juguetes, las atracciones, el género, ¿no? Es muy importante una escucha activa, ¿no? De, ah, cuéntame más, ¿a qué te refieres? ¿Por qué tienes esta pregunta? ¿Dónde escuchaste eso? ¿No? De manera que yo pueda no arrojar toda mi cajita de ideas sobre el género, sino que pueda identificar de dónde viene esa duda, con quién platicó, qué está viendo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle saber que está bien hablar de género, que está bien hablar de sexualidad, ¿no? Entonces es un primer momento, ¿no? Puede, ¿no? Y puede seguramente que con toda esa información que yo reciba, como mamá, como papá, ¿no? Pueda estar así con una gran angustia. Y entonces viene en un primer momento, pues, ¿dónde está mi red? ¿No? ¿Dónde está mi familia, mis amistades, ¿no? ¿De quién me apoyo? ¿No? Para este primer momento, este primer contacto de acompañamiento y contención, ¿no? De, oye, ¿no? Y a lo mejor ahí, pues aparece algún consejo, a lo mejor alguna resonancia, ¿no? De fíjate que no lo había hablado, pero a mí también me pasó lo mismo hace un año con mi hija, ¿no? Y eso nos podría llevar en varias direcciones, ¿no? Ir identificando qué tan incómoda, qué tan cómoda, qué tan preparado me siento,
Eh, y pensando en toda la información que tenemos en medios de comunicación, ¿qué película puedo escuchar? ¿No? ¿Qué podcast como este también alguien me puede recomendar? ¿No? Un poco ir identificando y a partir de eso valorar desde dónde y cómo me sentiría cómodo de recibir un acompañamiento. ¿Quiero ir a un grupo? No, 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 solo privado. Ah, pues voy a un psicólogo o qué rutas voy buscando. Entonces creo que eso podría hacer que este proceso sea lo menos aislado, tanto para la persona que está transicionando, que está nombrando su orientación no hetero, como para esa persona que con mucho amor quiere entender qué le pasa. No, y también hay casos en los que el papá, por ejemplo, o la mamá, tienen dos ideologías totalmente distintas. Y también es un choque impresionante ahí porque cómo, o sea, uno acepta, el otro no acepta, entonces, ¿cómo trabajar eso, no? A la par con la transición de tu hijo o con esa preferencia, porque, pues, a muy temprana edad no sabemos, ¿no? Si realmente va a ser una etapa o realmente ya es una definición que está para quedarse. Entonces, sí es difícil, de cierta manera, poder discernir a veces en estos casos que cuando hay un mutuo acuerdo, ¿no? En cuanto a lo que se está viviendo con el hijo en este caso. Este, una película, la de Lightyear, que ya la habíamos platicado, ¿no? En donde fue, pues, censurada en 14 países de Asia y Medio Oriente, precisamente por una escena, lésbica, ¿no? En donde aparecen dos personajes, dos mujeres, ¿no? Dándose un beso, digo, tampoco el beso es, pues, siento que por la escena, ¿no? Que se presenta en las redes, eh, es un beso sencillo, pero al final beso, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Y mucha gente lo ha tomado de manera, pues, agresiva, ¿no? O de manera negativa en cuanto a cómo va a influir esto en los hijos pequeños, ¿no? En los que tienen o tenemos, porque me incluyo hijos pequeños, sobre todo en su orientación sexual. O sea, ¿qué me cuentas al respecto? ¿Cómo podemos explicarles básicamente a nuestros hijos si llegan a ver una escena como estas que yo creo que no es la primera? Seguramente los que analizan un poquito más este tema saben que no es la primera. Hemos visto los que somos del 76 más o menos por ahí, ¿no? Nos hemos topado con algunas caricaturas, sobre todo, por ejemplo, en los Looney Tunes hay muchos personajes que hacen alusión, ¿no? Hay un beso ahí, ¿no? De chiste o como lo llames, pero hay un contacto físico, ¿no? De cierta manera. Y en otras películas, ¿no? Pero en este caso está como siento muy marcado por la cuestión de que son dos personajes representando a una familia. Entonces, ¿cómo explicarles a nuestros hijos cuando nos topamos con una situación así, Andrés? Creo que aquí esto mueve muchas creencias, ¿no? Y mueve muchas conversaciones, ¿no? Típicas o tradicionales, pero creo que en un primer momento sería el preguntarnos qué me incomoda a mí, ¿no? Como antes de llegar con ese niño, ¿no? Que puede ser un alumno, puede ser mi hija, ¿no? A mí qué me incomoda del tema, a mí qué me mueve, ¿no? ¿Qué cosas creo que me pueden preguntar que no voy a saber explicar, ¿no? De qué cosas yo me doy cuenta, ¿no? Y un poco ahí vemos este parámetro, ¿no? De cómo muchas veces las personas adultas, pues justamente por toda la no educación sexual integral que tuvimos, asumimos que cada vez que se tiene la oportunidad o la necesidad, ¿no? De hablar de diversidad sexual, tenemos que hablar de prácticas sexuales y ahí viene una confusión. Eso es algo, un patrón que yo he detectado, ¿no? Entonces, ahí es importante detenernos y decir, no, 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 esta no es una discusión de prácticas sexuales, ¿no? Esta es una discusión sobre la aceptación, sobre el amor, sobre los vínculos. Y en ese tono, con mucha cautela, creo que es importante identificar, estoy viendo esta u otra película, ¿no? Puede ser, la estoy viendo en el cine, es en familia, es en casa, ¿no? Qué comentarios hay, ¿no? Como un poco identificar, incluso si es un tema, ¿no? Porque incluso también, si no recibo una pregunta específica, pues puedo lanzar una pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué te parece? ¿O tú qué opinas? Oye, qué interesante, como algo genérico, ¿no? Digamos, que permita justamente un diálogo. Y ahí aparece el espacio seguro. Se vuelve un espacio seguro para hablar y decir, no sé, no entiendo, me gusta, me interesa, ¿no? Y así vamos también
digamos, aminorando todos estos estresores, pero sobre todo implica también pues esta apertura para decir yo como adulto, híjole, ¿sabes qué? Necesito ir a un curso de sexualidad. Oye, ¿sabes qué? Necesito pues un taller de género, ¿no? Como ahí viene también esta parte, ¿no? De psicoeducación como adultos, ¿no? Sí, es Psicoadultos. que definitivamente es como cuando yo creo que cuando hablarlo, yo creo que es más fácil porque más o menos uno como que las ideas las separas, ¿no? Pero cuando ya te topas con una situación, en el caso de, a mí me ha pasado con mis propios hijos, ¿no? Que de repente ven un espectacular en la ciudad en donde me pasó el año pasado, ¿no? Era creo que una publicidad de una florería donde aparecen dos varones, abrazándose de forma natural, pero abrazándose, con uno dándole un ramo de flores a otro, ¿no? Entonces, no necesariamente es en las películas, digo, está allá afuera, ¿no? Te lo puedes topar a lo mejor esa misma situación en la calle, ¿no? En una esquina, en un semáforo. Entonces, creo que sí es importante saber de qué manera y en qué tono vamos a tocar estos temas con nuestros hijos, pero sobre todo sin miedo, porque yo creo que el miedo es el que nos detiene y nos hace no estar seguros de lo que vamos a decir, y inclusive nos hace, yo creo que cuestionarnos sobre la misma educación que le estamos dando a nuestros Y hijos. justo ahí creo que también se repiensa, y mucho de esto tiene que ver con el adultocentrismo, con esta noción, esta idea, ¿no? Mágica de a los 18 ya sabemos y podemos todo, pero antes no, nada, ¿no? Y en ese tono, también creo que darnos la oportunidad, no sé, pensando en este comercial, en esta escena, ¿no? De que, pum, me lancen una pregunta ahí, imagínense la que quieran, que yo de pronto pueda decir, ¿sabes qué? No sé, mija. O, no sé, nunca había visto una película así, ¿tú qué piensas? ¿No? O incluso también puedo dar una respuesta invitando a construir de, ¿sabes qué? No tengo idea, pero podemos investigar juntas, ¿no? Y entonces podemos buscar estas otras rutas en donde no tengamos la presión de adulto que lo sabe todo, de resolver las cosas ya, y darnos esta pausa de no sé todo, ¿no? Vamos viendo mañana al rato, vamos conversando. Entonces ya se aminora esa presión también. Sí, porque nos creemos todólogos de repente, ¿no? Y sentimos esa necesidad de tenerles que contestar todo a nuestros hijos y en ese momento sobre todo, ¿no? Aunque no tengamos la información, la sacamos de quién sabe dónde, simplemente por contestarles y que ellos queden como contentos o satisfechos de que, mi mamá o mi papá me está diciendo que las cosas entonces son así por esto, ¿no? Entonces, sí hay definitivamente hay un tema con eso de cómo afrontar estas circunstancias de cuando no sabemos qué decir y bueno, sabemos que hay opciones. Y yo creo que también como dices tú, es la forma en la que se lo planteemos a nuestros hijos, inclusive invitarlos a, pues, ¿sabes qué, hijo? No sé, o hija, no sé, pero igual hay que investigar, o sea, o dame tiempo y te digo, y lo platicamos más tarde, ¿no? Entonces hay formas en donde ellos pueden quedar con esa respuesta, pueden quedar satisfechos en el momento, tranquilos, por lo menos a lo mejor ante ese cuestionamiento, y después poder abordar el tema a lo mejor con un poquito más de información. Claro, claro, totalmente. O sea, que estés escucha activa, ¿no? O sea, sí te estoy escuchando, es importante y valioso este cuestionamiento que estás haciendo. Vamos haciendo una ruta, ¿no? Para responderla. E incluso también podría ser la oportunidad para ir tejiendo y fortaleciendo redes, ¿no? Y me anuncio, ¿no? Yo dentro de mi familia, pues hace mucho que estoy fuera del closet, ¿no? Entonces, cualquier cosilla es como de, vamos a preguntarle a Andrés, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes en sus familias pueden pensar, ¿no? Vamos a preguntarle a tu tía que es psicóloga, a tu tío que es médico, ¿no? Y se va fortaleciendo que hay otras personas a las que les podemos preguntar. Dentro de todos los cuestionamientos que las personas se pueden llegar a hacer en el trayecto de sus vidas, porque no nomás sabemos que esto sucede desde una edad temprana, inclusive puede suceder, bueno, se puede la persona dar cuenta de estas elecciones distintas o estas, no sé, estos gustos que tiene diferentes, sin embargo, no habla de ellos. O sea, no todos tenemos esa quietud, ¿no? De decir, hoy no quiero hablar de mi sexualidad o de mi orientación sexual, sino hasta más adelante. Entonces, ¿qué tan positivo o qué tan negativo puede ser eso? Sabemos que hay mucha gente que no hace, bueno, no sale del closet malamente. No me gusta mucho utilizar esa palabra, pero yo sé que es muy común, ¿no? eh, estoy listo para salir, estoy listo para ser, ¿no? Y pasan años y pasa su vida entera, ¿no? Y tienen 50, 60 años y apenas hasta esa edad
deciden porque la vida ya para ellos se los permite. Entonces, yo creo que también parte de esta comunicación que tiene que ver con los en una edad temprana con los niños, es para que precisamente estas cosas no sucedan, ¿no? De no dejar pasar una vida entera para poder ser quien queremos ser y que nos acepten como somos. Claro, claro, totalmente. Y que justamente que si ese compartir mi orientación o mi identidad sucede en una etapa adulta, sea porque me topé un espacio seguro que me hizo repensarme qué tipo de personas me gustan, ¿no? O a quién le quiero compartir, ¿no? Las relaciones que estoy conformando, ¿no? Y que no sea porque estoy, pues, escondiéndome, ¿no? Que al final, y ahí aparece, ¿no? Como esta otra mirada del closet, ¿no? Muchas veces, pues, es una medida de seguridad, ¿no? Pues, justamente podemos pensar, ¿no? ¿Cómo se siente alguien que pase en el cuerpo de alguien, ¿no? Que está constantemente buscando esa seguridad porque no la tiene, porque va a ser discriminada, ¿no? Y ahí se conecta con lo que me preguntabas hace rato de salud. Así es. Y voy a mencionar algo que, volviendo a la conferencia en la que estuviste invitado, que me gustó mucho, es un como quote tuyo que dice: expresar la potencia a través de la violencia es una debilidad. Se me hizo muy interesante porque masculinamente hablando, estamos acostumbrados o acostumbradas a, a estereotipar al hombre como fuerte, como rudo, ¿no? Para dar esa imagen de que, de fuerza. Entonces, en este caso, como dices tú, de potencia, y estamos tan equivocados, ¿no? Porque no necesariamente el ser hombre en toda la extensión de la palabra, significa que tienes que ser así, que tienes que expresar esa forma tan, pues se puede decir ruda, tan de macho alfa, ¿no? Comúnmente lo conocen así, para mostrar tu masculinidad. O sea, también los hombres pueden ser vulnerables, ¿no? También pueden llorar, también pueden mostrar no estar contentos con alguna situación, puedes mostrar emociones y es parte del ser humano. O sea, quitemos ya ahora sí el género, ¿no? Es parte del ser humano. Entonces, ¿qué tan importante es remarcar esto en la diversidad de género, Andrés? Sabes que me encanta que hayas evocado esta cita que es pues parte de un planteamiento de las investigaciones de Rita Segato, que es una antropóloga, y ella pone mucho énfasis en qué pasa con los varones, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres, sobre todo agresores, violentos, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Esta idea general que tú ya marcas, ¿no? Y un poco ahí aparece esta invitación, uno, porque justo esto que describías, ¿no? De ser súper rígido, no emociones, es una expresión de género. Y es una expresión de género aprendida. Les enseñamos estereotípicamente a muchos hombres a que su expresión de género tiene que ser limitada. Y cuando hacemos un rastreo, ¿no? En psicoterapia, en grupos, en política pública, mucho nos lleva la pareja hombre violentadora, el papá ausente, el señor homofóbico, el jefe que corrió. Y aparecen muchas de estas figuras que expresan, ¿no? Su ser a través de la violencia. Entonces, justamente cuando tenemos una mirada mucho más amplia de los géneros y las expresiones, nos damos cuenta que si trabajamos con hombres, entre hombres, para desentramar, desactivar esta manera de ser rígidos, no emociones, no acompañarnos, va a haber un efecto en cadenita, ¿no? Porque por cada hombre que es impactado, que tiene diálogos con otros varones, que se junta en diálogo, que se permite ser vulnerable, pues va a ser un hombre en la familia, en el trabajo, en la pareja, que va a abrir otros diálogos y va a tener un poquito más de habilidades para construir espacios seguros. Sí, y obviamente esto fomenta en la familia de una manera positiva la plenitud que se pueda vivir en el entorno. Porque curiosamente yo creo que se tienen, yo creo que ideas erróneas en cuanto a si yo como papá, en este caso, ¿no? O yo como mamá, pero sobre todo en el papá, muestro esta como vulnerabilidad, ¿no? Para entender a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Voy a entonces no a aportar algo bueno para que esta familia crezca como se debe de, ¿no? Se debe demostrar ante la sociedad, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces sí es bueno como aclarar esta parte de que somos seres humanos, ¿no? Antes de tener un género o haber elegido un género,
somos seres humanos y la finalidad de cada uno de nosotros es llegar a la plenitud. ¿Y qué es llegar a la plenitud? Ser feliz y ser como quieres ser, luchar por tus ideales, yo creo, y estar consciente de todo lo que haces en pro de tu salud mental, porque yo creo que hoy en día es un tema súper importante, no solamente para la diversidad de género, sino para otro tipo de temas. Y yo creo que cuidar esa parte de nosotros nos hace estar mejor, tener bienestar y llegar a donde queramos llegar. O sea, no importa la elección de género que tengamos y cómo vivamos, sino que ser consciente en conjunto, de manera grupal, si es en caso de una familia, ¿no? Y si no, de manera individual también, ¿no? Nos dan, tenemos esa opción de poder elegir, de cómo vivir hoy en Claro, día. claro, y creo que aquí la parte clave que mencionas es el bienestar, ¿no? Como acercarnos a bienestar. Y un poco a partir de esto que mencionas de las elecciones, justamente ir identificando, ¿no? Como qué cosas puedo elegir en mis entornos, qué puedo elegir decir con mi familia, en dónde deseo elegir compartir mi orientación, ¿no? Y justamente vamos haciendo este proceso para que cada una de las personas nos sintamos capaces, dueñas de nuestras acciones y de cómo nos mostramos, ¿no? Ante otras y otros. ¿Qué nos hace falta? Ya así como para cerrar este episodio, Andrés, que ha estado, verdad, de verdad muy nutrido y espero que a los que nos están escuchando les esté sirviendo toda esta información de corazón. ¿Qué nos hace falta como sociedad para tener más apertura y sobre todo sensibilidad respecto a todos estos temas? ¿Qué necesitamos como sociedad? Con esto que me preguntas, voy a evocar a una compañera activista a quien admiro muchísimo, Jessica Marjane, y hace tiempo estaba yo en una conferencia y justo ella lanzó esta pregunta, pero la volteó y decía, siempre preguntamos qué nos falta, pero no preguntamos qué nos sobra. Y decía, nos sobra mucho machismo, ¿no? Eso nos sobra y tenemos que buscar maneras, acciones, programas, si nos queremos poner más técnicos, de cómo irnos deshaciendo progresivamente de ese machismo, de esas ideas rígidas, ¿no? Y hacia allá irnos pues encaminando, ¿no? Y un poco en ese tono, pues lanzo yo esta propuesta, ¿no? Que es algo a lo que me he dedicado, es construir espacios para trabajar entre hombres, ¿no? Y es súper potente tener un espacio de varones en donde tienes diferentes generaciones, o tienes hombres gays y tienes hombres hetero y bisexuales, y hay un punto de encuentro, ¿no? En donde los hombres reconocemos e identificamos cómo el machismo nos ha generado, pues, daños a nuestro bienestar, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Pues básicamente hoy tuvimos un súper tema contigo, Andrés. Estoy muy, muy contenta. Gracias por el apoyo, por el espacio. Por fin pudimos concretar esta entrevista. Esperemos que más adelante podamos hablar de otros temas en relación o a lo mejor otros temas diferentes también sobre la psicología, que ya nos vas a estar viendo aquí muy seguido con este tipo de temas controversiales, pero sobre todo desde una perspectiva con respeto, con amor para todos nuestros seguidores, nuestra audiencia. Y te deseamos todo lo mejor en tus proyectos en Chihuahua. Ya que estés aquí en Tijuana, nos das una visita aquí en el estudio. ¿Qué te parece? No, pues yo reitero mi agradecimiento y pues la emoción que me da, ¿no? De que cada vez haya más espacios y de estar aquí en este espacio que has estado construyendo, pues alrededor del bienestar, ¿no? Para que podamos colectivamente preguntarnos, cuestionando, pues desde el amor, ¿no? Para seguir creciendo como personas. Y pues nada, seguramente se dará por ahí algún otro tema sobre bienestar, género y salud. Así es, Andrés. Pues muchas gracias. Te deseamos una muy buena tarde. No se olviden, amigos, de suscribirse a nuestro canal, en donde podrán ver otros episodios de otros temas también muy interesantes, muy distintos. Y bueno, seguimos trabajando para todos ustedes. Te deseamos un muy bonito día y estamos en contacto, Andrés. Muchas gracias. Adiós, abrazos.